Pues bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Por favor, Jeremías capítulo 13. Voy a estar leyendo los primeros 7 versículos de Jeremías capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Ahí en ese versículo voy a detener la lectura para dirigirnos al Señor en una oración y así comenzar nuestro tiempo de la predicación. Repito, es Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Y después vamos a orar, que Dios nos enseñe y nos hable a través de la predicación de esta noche. Dice en la Biblia así, Jeremías 13:1: Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por darnos tu presencia, tu compañía tan preciada y preciosa durante este primer día de la semana. Gracias por darnos también la oportunidad de regresar al templo en esta noche para exponernos a la enseñanza bíblica, y te ruego para que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda alentarnos a continuar aprendiendo de ti. Danos un corazón abierto y dispuesto, Señor amado, para poder estar atendiendo a las verdades de tu palabra, que han de venir a animarnos, a sostenernos y a tomar el reto, Señor, que tú nos das a través de este pasaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que hemos leído, hermanos, por supuesto quedamos a la mitad de la historia. Sin embargo, el punto al cual quiero llegar, vamos a verlo en el versículo 7, donde Dios le encargó a Jeremías. Jeremías obviamente fue un profeta del Antiguo Testamento, donde estaba a la disponibilidad del mandato de Dios. Dios le encargó a Jeremías como siervo, como profeta, quisiera algo muy particular. Vemos en el Antiguo Testamento, a diferencia de los profetas que había en el Nuevo Testamento, que básicamente eran solamente predicadores que estaban supliendo la necesidad de las iglesias ya establecidas. En el Antiguo Testamento vemos al siervo de Dios, al profeta que Dios llamaba, que usualmente lo que hacía era: tómate un yugo y póntelo y camina. Y en este caso a Jeremías le dijo: pues ve y compra una faja, un cinto. Se tradujo como cinto, la mejor traducción debiera de ser una faja que fuese notoria, ¿verdad? No un cintito como los que traemos los hombres, ¿verdad? Pero era una faja que se notaba, porque debía de ser, valga la redundancia, notable para el pueblo de Israel, porque debía de portarla y el pueblo lo iba a ver con una faja nueva. De manera que le encargó que la comprara, se la pusiera, la luciera, lo trajera por varios días, la gente lo viera, y de repente Dios le dijo: mira, toma la faja que compraste, el cinto, y vete al Éufrates. Se tradujo la palabra Éufrates, pero seguramente no fue al río Éufrates, porque había muchos kilómetros de distancia para que llegara. La palabra que se tradujo al Éufrates es el término Perat, que era una región cerca de Jerusalén, no muy distante, así que muy probablemente haya ido a una región mucho más cerca, que se llama Perat, cerca de la región donde estaba Jeremías. Escarbó, lo colocó en la hendidura que Dios le encargó, ahí en una piedra, ¿verdad?, cerca de la humedad, del arroyo, de la cascada. Ponlo por ahí y después ahí lo dejas. Bueno, dijo Jeremías, tú mandas, ¿verdad?
yo lo hago, yo voy a obedecer. Así que Jeremías lo hizo de esa manera. Después regresó, después de algún tiempo, y dice en la palabra de Dios que sucedió, dice el versículo 6, que después de muchos días me dijo Jehová, levántate ahora nuevamente, dice, y vete al Éufrates, a Perat, y toma de allí el cinto o la faja que te mandé esconder allá. Dice, y entonces fui a ese lugar, dice el versículo 7, y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí, dijo Jeremías, que el cinto se había podrido. La humedad de haberlo escondido lo hizo inservible. Así que cuando vieron a Jeremías que ya no traía el cinto, le dijeron, Jeremías, ¿y qué pasó con la faja que traías? Tan bonita, tan lustrosa que la traías, tan llamativa, ¿qué pasó? No, pues es que Dios me dijo que la fuera y la enterrara, cavé, tal, las indicaciones que Dios me dio, pasaron algunos días como Dios me dijo, regresé y aquí está muy podrida, está llena de tierra, la humedad la ha dañado, así que ya no sirve para nada. Y la enseñanza se las dio Jeremías, Dios a través de Jeremías, al pueblo. Dice el versículo 9, así dijo Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, le dijo Dios al pueblo, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto o como esta faja, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. En otras palabras, les dijo Dios al pueblo a través de esa ilustración, es que yo tuve planes para ustedes, pero tuve que cambiarlos, porque ustedes no cumplieron, se salieron de mis propósitos. Y Jeremías estaba para dar el mensaje al pueblo. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta historia? Esta es una historia real, no es ficticia, no es una fábula, no es mucho menos, no es un cuento, no es algo inventado. Como los escépticos dicen, toda la Biblia es algo que alguien la inventó, no es verdad. De Dios sabemos, estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Y siempre vamos a encontrar una enseñanza elemental y básica para su vida y para la mía. El mensaje lo dividí en 2 puntos. Primero vamos a ver lo que Dios esperaba del pueblo, o más bien el comportamiento que el pueblo tenía. Vamos a ver la realidad del pueblo, la actitud que tenía el pueblo hacia Dios, y el punto número 2, vamos a ver que es el respecto, la actitud que tuvo Dios hacia el pueblo. Primeramente vemos en el capítulo 13, versículo 9, que el pueblo era un pueblo soberbio. Dice el versículo 9, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Lo que les está encarando, lo que está confrontando Dios para con su pueblo, es que eran un pueblo orgulloso y soberbio, a pesar de tener todo lo que necesitaban, tenían lo suficiente para poder cumplir con las demandas de Dios, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios que Él se había manifestado y les había revelado. A pesar de todo ello, Dios les suplió todo. Y no estoy hablando necesariamente u obligatoriamente del tiempo en el cual el pueblo estaba viviendo en el tiempo de Jeremías, sino desde que Dios llamó al pueblo de Israel, desde que los sacó de Egipto de la esclavitud, el pueblo fue soberbio. Dios los sacó con maravillas, con mano portentosa, dice la Escritura, pero el pueblo de repente quiso regresar a Egipto. ¿Se acuerdan la historia, verdad? De repente tenían sed, le reclamaban a Moisés, Moisés hablaba con Dios, Dios le decía, pues haz esto, hablarle de la peña, y le hablaba la peña y le salía agua. Oiga, esas maravillas, era para quedarse con la boca callada
y hasta que se nos olvidara que teníamos hambre y sed. Pero el pueblo a la fuerza tomaba el agua y luego Dios les dio agua y se quejaban de que estaba amarga. Hace algunos años terminamos el campamento de la iglesia, muchos años atrás, y regresamos íbamos para Hermosillo a llevar a un grupo de estudiantes del instituto allá, y algunos muchachos de la iglesia que se habían quedado sin transporte. Entonces íbamos 3 paneles, 2 de Hermosillo y 1 de la iglesia. Yo iba de copiloto. Para contarles la historia corta, resulta que ahí a medio camino de Tecate íbamos rumbo a Hermosillo, y ahí en el desierto, un lugar donde se llama Los Vidrios, pleno desierto, ya de Sonora, se descompuso el carro, pero el carro de la iglesia, curiosamente, ¿verdad? No el de ellos. Algo tronó, botó el filtro del aceite, se tiró el aceite, la transmisión se dañó, total que nos tuvimos que orillar. Se fueron las mujeres que iban ahí en el viaje, nos quedamos los hombres nada más. En pleno desierto. Era un sábado, me parece que era un viernes, las 7 de la mañana, el viernes. Regresaban por nosotros hasta el sábado, como duramos ahí un día, más del día. Sábado a las 3 de la tarde, 4. Pues nos acabamos el agua que traíamos en el carro, las sodas, traíamos unas sandías, se acabaron, éramos como unos 10, 12 entre jóvenes, y el hermano que venía manejando, hermano Carlos López, iba el hermano Paredes, uno de los hermanos de mucha experiencia en viajes allá en Tijuana, ahí en Puerta Abierta, quiero decir, hace muchos años, que ya está con el Señor, y su servidor y otros muchachos de Hermosillo, entre ellos algunos pastores, que ya son pastores en la actualidad, pero en ese entonces eran estudiantes del instituto. No pensamos que iban a tardar en venir por nosotros, así que los que eran estudiantes se pararon en una piedra en pleno desierto, abajo de un arbolito, y se pusieron a gastar la voz y las energías. Al rato nos agotamos lo que traíamos, poco de agua y algo de hielo y sodas, todo lo que traíamos de líquido para beber ahí en las hieleras se acabó, ya no teníamos, en la noche ya estábamos sedientos, ya no queríamos hablar, ya no queríamos hacer nada. Por ahí había un restaurancito, ¿verdad? Pero pues no traíamos dinero. Unos de los más atrevidos ahí de la iglesia fueron y agarraron dinero de un nichito de la Virgen, ¿verdad? Donde los traileros le ponían ahí a las monedas cuando pasaban, ¿verdad? Agarraron ahí, fueron y compraron unas Coca-Colas, ¿verdad? Nos las acabamos porque eran pequeñas. Así que todo el sábado andábamos sedientos. ¿Cómo hubiéramos querido que estuviera Moisés con nosotros, ¿verdad? Que nos hubiese dado hasta, aunque hubiese sido agua amarga. Y en ocasiones así sucede, tenemos lo suficiente, ¿verdad? Pero nos ponemos nuestros moños, si me permite la expresión. Y así estuvo el pueblo de Israel, fue soberbio. No reconoció a Dios en medio de ellos, fue un pueblo contumaz y rebelde, soberbio, y Dios se los encaró, los confrontó. Fue un pueblo soberbio, fue un pueblo desobediente, dice el versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón. No solamente fue soberbio, fue desobediente, no quiso oír, no quiso aprender, cerró su corazón. Hay otro pasaje donde la Biblia nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en Hebreos, donde dice que fue un pueblo que tuvo corazón endurecido, dice la Escritura. Soberbio, desobediente. El mismo versículo 10 dice que fue un pueblo fantasioso. Dice este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Y esta actitud, hermanos, no ha cambiado mucho en el ser humano hoy en día. Sigue en las fantasías, sigue creyendo en lo fantasioso, ¿no es cierto, hermano? En todas las culturas, y no voy a hablar de otras, me voy a estacionar en la nuestra, pero cómo en nuestra propia cultura mexicana, cómo las tradiciones se vuelven una fantasía para muchos. Creen en lo increíble y no creen en lo que debieran de creer, en lo creíble. Celebramos como país, celebramos una independencia o la libertad de nuestro país, pero realmente, como dijo el pueblo de Israel, nunca hemos sido esclavos, pero habían sido esclavos por mucho tiempo de otros países y del pecado. Y así continúa nuestro querido país.
Así que el pueblo de Israel fue soberbio, desobediente, fantasioso. El mismo versículo 10 nos dice que fue un pueblo idólatra. Así dice el versículo 10, y que va en pos de dioses ajenos para servirles. El versículo 9 nos dice que fue un pueblo malo. Así ha dicho Jehová, dijo el profeta, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo. Parece ser que Dios está describiendo a nuestro país, ¿verdad? A nuestros compatriotas y a nosotros también. Soberbio, desobediente, fantasioso, idólatra, malo. Y también el versículo dice que era rebelde. El mismo versículo 10. La rebeldía, hermanos, no es ponerse en contra de la autoridad. Rebeldía es sencillamente no obedecer. Cuando Dios nos habla y nos enseña y nos va marcando parámetros, nos va dando admoniciones, nos va estableciendo qué es lo que debemos de hacer, de creer, de establecer en nuestra vida, y no lo queremos hacer, eso es rebeldía. Y así estaba el pueblo de Dios, así estaba el pueblo de Israel. Así que Dios dijo, les voy a dar una ilustración. Voy a ilustrarles para decirles qué es lo que voy a hacer y qué corazón tiene mi pueblo. De ahí entonces, hermanos, pasamos al versículo 11 donde dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. El tema o el título más bien de la predicación de esta noche, hermanos, le titulé Cristianos entendidos o cinto podridos. Porque podemos entender, podemos tener la capacidad y la tenemos, pero podemos estar en comprender, podemos estar desarrollando la capacidad de entendimiento y de comprensión en la vida cristiana, o sencillamente podemos ser cristianos que parecemos cintos podridos, rebeldes, soberbios, antipáticos, fantasiosos, incluso hasta idólatras o rebeldes. Pero Dios no espera que seamos cintos podridos. ¿Para qué sirve el cinto podrido? Dijo Dios, pues no sirve para nada. ¿Verdad? No sirve para nada. Ya vimos la actitud del pueblo hacia Dios, qué comportamiento tenían. Ahora vamos a ver, en base al versículo 11, la expectativa que Dios tenía para con su pueblo. Y aquí voy a terminar. Voy empezando, pero voy a desarrollar el tema aquí en este punto. ¿Cuál era la expectativa de Dios para con su pueblo? Bueno, Dios espera, hermanos, que su pueblo sea un pueblo de fama. Y no malinterprete el término fama, ahorita lo voy a explicar. Dice el versículo 11, porque como el cinto se junta, ya lo leí, dice, así se juntará a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen, ¿por qué? Por pueblo y por fama. Por pueblo y por fama. La palabra que se tradujo fama, hermanos, al castellano, es un término en su idioma original que fue escrito en el Antiguo Testamento, que fue el hebreo, es el término Shem, y este término habla de una marca de individualidad. Usted y yo entendemos el término fama como sencillamente muy conocido. Mira, ahí va, ese hombre es bien famoso, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es un hombre muy notorio por algo que ha hecho, pero la idea de fama aquí en este versículo en la Biblia, sencillamente nos está hablando de una marca de individualidad, es decir, que lo hace distinto, que lo hace diferente, no tanto que lo convierte en una persona en popular, sino en algo, en una posición conspicua. La palabra conspicuo quiere decir ilustre o sobresaliente. Así que lo que Dios le quería dar a entender al pueblo de Israel es que Dios quería que su pueblo fuese un pueblo de fama, es decir, único, sobresaliente entre las otras naciones, los otros pueblos, los otros grupos, que tuviesen una marca individual, como se dice de cada persona, único e irrepetible, ¿verdad?
que tenían todas las marcas, tenían todo lo necesario para ser un pueblo distinto, pero ellos quisieron ser igual que los demás. Recuerda cuando estaba gobernando la teocracia a través de los jueces, y el pueblo de Israel se acercó con Samuel y le dijeron: Samuel, ya estás viejito, ya no eres el mismo de antes, ya tardas en llegar, andas para allá y para acá, dices que vas a llegar, nos agendas de que vas a ir a tal lugar, llegas un día tarde, llegas cansado, ¿verdad? Te tenemos que andar llevando ahí con el médico, cuando lo que trasladas, hablas y ya no te entendemos, tus hijos no te hacen caso. Ya estaba viejito. Y el pueblo le dijo: a ver, Samuel, yo sabemos que Dios te puso en medio de nosotros, pero mira, mejor queremos tener un rey como los demás pueblos. Esa fue la frase: como los demás pueblos. Queremos ser igual que los otros. No queremos ser distintos, no queremos esa marca de individualidad para Dios. Queremos ser igual que los demás. La razón por la cual Samuel se sintió mal y fue con Dios. Dios le dijo: no te sientas mal, porque no te están desechando a ti. Me están desechando a mí, porque yo quiero un pueblo único, sobresaliente, que tengan una marca única, que sean de calidad, que sean un pueblo que pueda ser notorio ante los demás. Y eso fue lo que les recordó Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel y a los de Judá. Él les dijo: porque yo he querido que ustedes me fuesen por pueblo y por fama. Y la idea de Dios, hermanos, para con su pueblo, es decir, para con nosotros hoy en día, sigue siendo la misma. Dios espera que cada uno de sus hijos, que donde quiera que estemos, seamos como una marca única y una marca sobresaliente. Es decir, que donde usted y yo estemos viviendo y desarrollándonos, nos notemos, marquemos, se vea que somos, entre comillas, una especie que le pertenece al soberano, al Rey de los reyes, que vivamos como príncipes. Dios desea, hermanos, continúa teniendo esa expectativa de usted y de mí, que seamos un pueblo de fama. No los populares que todo lo pueden y que todas las preguntas contestan y se ponen al tú por tú ahí en las redes sociales para presentar apologética. No, Dios no quiere eso. Dios más bien quiere que seamos un pueblo único, distinto. Que nuestra forma de ser, de actuar, nuestra forma de vivir, de compartir, sea distinta. Que su vida y la mía sea notoria, pero para bien, para gloria de Dios, por fama. Dice en 1 Corintios, si me acompaña por favor en la Biblia, dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, 1 Corintios 1:26, dice la palabra de Dios, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni sois muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo les está diciendo a los hermanos: dense cuenta que no somos ante la sociedad, no somos la gran cosa, la sociedad no nos está reconociendo. Pero lo que sí tenemos que reconocer, dice Pablo, el versículo 26, miren, hermanos, vuestra vocación. Dios nos ha llamado a algo, a que le tengamos por fama, que vivamos de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha marcado, que reflejemos a Dios en nuestras vidas. En Efesios capítulo 4 versículo 1 también el apóstol Pablo les declara a la iglesia de Éfeso y les dice lo siguiente. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego, hermanos, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir de tal manera que le seamos a Dios un pueblo de fama. Si el pueblo de Israel le falló en el Antiguo Testamento, Dios no desea tenernos nada más como expectativa nosotros hoy en día. Quiere que seamos una realidad, que le seamos por fama únicos,
Que cada iglesia, que cada familia, que cada individuo, hombre o mujer, chico o grande, le seamos notorio a esta sociedad para la gloria de Él, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 conocemos este pasaje. 2 de Pedro 1:10 dice en la Biblia lo siguiente. 2 de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, dijo Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra, ¿qué cosa? Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No solamente Pablo les recordaba a los hermanos la vocación a la cual fuimos llamados, el llamado que Dios nos ha hecho a usted y a mí. Pedro también lo hace. Recuerden su vocación y a lo que Dios nos llamó, a tenerle por fama. El pueblo de Dios, hermanos, debe reflejar el carácter, la nobleza, las virtudes de Dios, la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Pudimos habernos equivocado en un momento dado, en el pasado. Podemos corregir, podemos rectificar. Un hombre, un herrero que fue a trabajar al templo, hizo el trabajo y antes de pagarle, le dije, antes de pagarle quiero hablar con usted. Dije, pues si le pago se va y ya no le voy a poder testificar. Y aquí tenía el dinero y se lo enseñé. Le digo, le voy a pagar, pero quiero que me escuche primero. Y le hablé de Cristo. Y le dije, no recuerdo el nombre, hace muchos años, le digo, oiga, ¿no le gustaría entonces aceptar a Cristo? Y me dice, sí, pero hay algo, me dice. Porque yo he tenido una vida muy agitada, dice, en este mundo, y yo creo que Dios no me puede perdonar. Yo he cometido ciertos pecados, dice, que si yo le platicara usted se iba a asustar de mí. Le digo, no me los platique, ¿verdad? No necesito, Dios lo sabe. Es que, miren, no creo que Dios me pueda perdonar, no creo que no hay manera de que Dios me acepte tal y como yo soy. Le digo, sí, Dios le puede perdonar. La Biblia dice que estemos a cuentas con Él. Dios nos llama porque Él nos quiere recibir. Si nuestros pecados fueran de esa manera, Dios los va a convertir en blanca lana, nuestra relación con Él, nuestra alma, y Él nos va a aceptar tal y como somos, porque Dios nos conoce. Arrepiéntase solamente de lo que ha hecho y Dios le está dando una nueva oportunidad. No la menosprecie. Finalmente, después de hablarle un poco más, aceptó a Cristo, gracias a Dios. Porque Dios nos da segundas oportunidades. Y no solamente para convertirnos a Cristo, sino que una vez ya estando en el camino de la fe, Dios nos ayuda a que arreglemos cuentas con Él y mejorar. Número 1, Dios espera que su pueblo sea uno de fama. Número 2, Dios espera de su pueblo que sea uno de alabanza. Si volvemos al pasaje de Jeremías, capítulo 13, Jeremías capítulo 13, versículo 11, dice la Biblia, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama. Y luego también dice, por alabanza y por honra. Dios desea de su pueblo, hermanos, de usted y de mí, que seamos un pueblo de fama, pero también un pueblo de alabanza. La palabra que se tradujo como alabanza aquí, hermanos, es una palabra que literalmente, sencillamente significa elogio. Que seamos un pueblo que en nuestro andar podamos elogiar a Dios. Alabemos a Dios. Que nuestra forma de ser no elogien a nosotros, sino elogien a Dios. Cuando estamos educando a nuestros hijos o tenemos a los hijos en casa, les decimos cómo se comportan. ¿No es cierto, hermano? No quiero que andes corriendo, cuando son chiquillos todavía. No quiero que vamos a ir a la casa de fulano de tal. No quiero que estés corriendo. Y estás sentadito y no te pares. Si te ofrecen algo, di no gracias. Siempre le decimos que digan que no, ¿verdad? Di no gracias, ya comiste, aunque no hayan desayunado. Y si te dan un vaso de agua, sí, muchas gracias. Y pide algo por favor y te despides, te paras cuando llegue alguien, ¿verdad? Y da la mano y te separan. Y empezamos a dar recomendaciones. Ahí estamos. Y la gente dice, mira qué educaditos los niños. Y uno piensa, si los conocieran en casa, ¿verdad?
Cuando dice la gente, mira qué educados, pues voltean a ver al papá y a la mamá, sobre todo a la mamá, ¿verdad? Porque el elogio es para los papás. En la vida cristiana los elogios son para Dios, pero no son para nosotros. La forma en la cual vivimos, nos comportamos, la forma en la cual pensamos, decimos lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, debe ser para elogiar, para alabanza de Dios, no para nosotros. El Hijo de Dios, como cristianos, hermanos, debemos de provocar que los que no son hijos de Dios elogien, pero no al cristiano, sino que la vida y el andar del cristiano debe generar que los que tratamos a aquellas personas elogien a Dios, no al hombre. Todo lo que hagas, dijo Pablo, ¿se acuerdan? 1 Corintios 10:31. Si bebes, si comes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios, no para ti, para la gloria de Dios. Número 3, hermanos, volviendo ahí al versículo 11, dice que Dios escogió un pueblo, que dice para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza, pero también dice, Dios esperaba de un pueblo que le diera honra. Dios espera de su pueblo, hermanos, que sea un pueblo de honra. La palabra honra en este versículo se tradujo así, pero literalmente la palabra que se tradujo honra es una palabra que significa literalmente ornamento. En todos los sentidos, sea en sentido concreto, específico, o en un sentido figurado, o en sentido literal. Ornato o de adorno, de honra. Esto quiere decir, bueno, lo que significa el término ornamento, significa adorno, compostura, un atavío de vista decorosa. Esto nos hace pensar, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo de honra, es decir, de adorno vistoso para Dios. Tiene mucho que ver con nuestro testimonio, ¿verdad? Con lo que la gente piensa del Hijo de Dios. Dice Dios, que tener un pueblo de honra, que sea un pueblo de buenas obras, que me adornen, que lo que tú hagas, a donde vayas, en donde te vas a desenvolver, en tu área de trabajo, en tu área laboral, en tu área profesional, ya sea en lo familiar, en lo congregacional y en cualquier área, en cualquier ámbito, seas de ornato. Que la gente te vea y diga, tienen algo distinto. Hace algún tiempo estábamos comprando algunas cosas en alguna tienda, y perdón por la alusión personal, no es por jactancia, sencillamente es por ilustrarlo nada más. Un día estábamos en una tienda y llegó una señora y nos miraba, a mi esposa y a mí, estábamos comprando, no me acuerdo si ya había nacido Miriam o Barak, pero se le quedaba viendo a mi esposa, yo la miré, yo andaba con el carrito y la miraba así, ¿esta señora qué trae? Y ya me acerqué yo y ya andábamos juntos, ¿verdad? Y viendo la bolsa de mi esposa y la cartera mía, ¿verdad? Y dije, a ver si no. Pero ya más adelante la señora ya era muy notorio, muy evidente de que nos miraba muy seguido, muy seguido, muy seguido. Finalmente la señora se armó de valor y nos preguntó, oiga, dice, ustedes los veo diferentes. Dije yo, pues ¿qué traemos? Un ojo acá atrás, ¿verdad? Aquí todos fenómenos. Le digo, sí, ¿en qué sentido? Pues, ¿ustedes van a alguna iglesia? Dijo, le digo, sí. Le digo, vamos a una iglesia bautista. Yo sabía, dice, que ustedes eran cristianos. Dije, porque un cristiano se nota, dice, rápido. En muchas cosas, sobre todo en la apariencia, decía la señora. Se nota, ustedes no visten igual que cualquier otra persona. Y no estábamos en un culto, sencillamente andábamos vestidos normales. Casuales, a eso me refiero. Dice la Biblia que Dios quiere que su pueblo sea uno que se note, ¿verdad? Que sea notorio, que sea un ornamento, que la gente diga, los demás, mira, estos son distintos, piensan diferente, son honestos, son honrados,
son capaces de hablar con la verdad. Son personas que tienen principios, que tienen valores y lucen a su Dios donde quiera que estén. De ornato, de buenas obras. Dios espera, queridos hermanos y muchachos, de su pueblo, de usted y de mí, que seamos un pueblo de honra, que honre al Señor. Que entre la familia también, los inconversos de nuestros parientes, usted sabe que los que no conocen a Cristo, cómo nos menosprecian, ¿no es cierto? La familia. No, pues tú ganas mucho dinero, ¿por qué no nos ayudas? ¿Nomás ayudas a tu iglesia? No, pues si supieran que uno no tiene dinero, ¿verdad? No, pero mira, ¿por qué apoyas más a los otros y tu familia la estás descuidando? Mándanos para acá, para el sur. O nos enojamos, nos molestamos, o nos piden nuestro punto de nuestra opinión, ¿qué creemos de tal situación de la familia? Y les decimos, es que tú estás mal y tú también, y él está bien, y mi primo, y dicen, no, pues es que tú, ¿por qué te pones a juzgarnos? ¿Quién eres para juzgarnos? Total que no damos una, ¿no? A sus obras. Pero aún así Dios quiere que seamos de ornato de buenas obras, que glorifiquemos a Dios, que después digan, oye, pues es que es cierto, tú siempre nos dices la verdad. Tú eres imparcial, nunca te pones al lado del que te cae mejor, de tus primos o de tus hermanos, siempre estás al lado de la razón. Eres honesto, no nos mientes, no nos has engañado, ¿verdad? Podemos ser también de honra, hermanos, cuando somos honestos y honrados en nuestro trabajo. Un día íbamos cruzando de acá de San Diego para acá y iba acompañando a un pastor. Él iba manejando, obviamente. Luego vi al pastor que sacó un dinero y se lo puso en la mano. Dije, no, esto no puede ser. Eso se espera, ¿verdad? Dárselo al vista a la gente de aduana para cruzar a México, de uno que no es cristiano. Pero de un creyente, pues Dios le dio gracia y se fue, ¿verdad? Y ya no lo usó. Pero lo iba a usar porque lo sacó. No, Dios espera, queridos hermanos, que seamos de honra para Él a través de nuestra vida. Y termino leyendo el versículo 13 al final, bueno, a mediados del versículo donde dice, así se juntara toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo. Para que me fuesen por pueblo. Dios espera, queridos hermanos, de su pueblo, que sea realmente un pueblo. Un pueblo o un poblado es más que una población de menos categoría. Es un conjunto de personas con costumbres, con una cultura, con normatividades que los rigen, con una identidad y sobre todo con una autoridad. Y usted y yo somos un pueblo ante los ojos de Dios. Tenemos una autoridad que es Dios. Tenemos su palabra que es nuestra autoridad. Tenemos una cultura, es decir, la cultura bíblica, la cultura cristiana. Tenemos una normatividad la cual nos rige nuestras vidas. Dios espera de nosotros que realmente seamos y vivamos como un pueblo especial. Vosotros sois mi especial tesoro. Ahora, eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel, ciertamente, no a la iglesia. Pero como pueblo de Dios, hermanos, somos tan especiales a los ojos de Dios también, que Dios espera de nosotros que seamos realmente un pueblo distinto, que le seamos para honra, que seamos un pueblo, que seamos un pueblo de alabanza y uno de fama. Pero Dios no quiere que seamos un pueblo soberbio, ni desobediente, ni fantasioso, ni idólatra, mucho menos malo, ni rebelde. Yo quiero un pueblo, dijo Dios, real. Yo tengo una expectativa y mi pueblo me falló, dijo Dios. Pero Dios espera de nosotros mucho más de lo que esperaba y esperó del pueblo de Israel. ¿Qué somos, hermanos? ¿Cristianos entendidos o cristianos podridos? Porque un cinto podrido no sirve para nada. Que Dios nos ayude, hermanos, y tener mucho cuidado con la humedad de este mundo. Amén. Porque nos pueden utilizar.
Puede ser que quizás nos vayamos a la cueva, ¿verdad? Y estemos cavando y ahí nos estamos autoconmiserando, como lo hizo el profeta, y ahí nos estamos encerrando. Lo único que estamos haciendo es convirtiéndonos en inservibles e inútiles para la causa de Cristo. Tenemos que estar afuera. Tenemos que estar a la disponibilidad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera de nosotros, en donde y como quiera, y cuando Él diga. Amén, hermanos. Que no tenga que decirnos Dios, ya no sirves para mucho. Una hermana ya avanzada de edad, con casi dependiendo de sus hijos para que la llevaran a la iglesia y no teniendo fuerzas por sus enfermedades, por sus achaques y por la misma edad. Dijo, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Soy una inservible. Le digo, hermana, ¿cuántas veces ha fallado la iglesia a los cultos? Dice, pues nada más cuando no me siento bien. Dice, pero tenía la hermana más de 30 años yendo a la iglesia. Le digo, hermana, eso es suficiente. Usted le está dando un ejemplo a todos los que venimos detrás de usted. No deje de venir a la iglesia. No deje de saludar a los hermanos. No deje de orar por los que estamos trabajando, los hermanos que vienen, los muchachos que tocan instrumentos, los hermanos que están haciendo la obra del Señor. Y no deje de venir en la medida que usted pueda. Eso nos anima, su ejemplo. Que venga a la iglesia. Ya cuando usted no ha faltado por cuestión de salud, la hermana se sentaba por ahí mediados de una hilera. Le extrañábamos a la hermana. Y cuando los hijos no querían ir, siendo cristianos de años, la hermana les decía, llévenme. La dejaban, se iban a la casa, cuando terminaban el culto la recogían. Pero la hermana estaba. Ahí estaba. Pero hermano, usted está haciendo mucho con venir a la iglesia. Los hermanos le ven, usted no se da cuenta, pero es una gran influencia para el resto de los demás. Usted dice, es que no estoy haciendo nada, está haciendo mucho, hermana. Está haciendo más de lo que usted piensa, o de los que estamos aquí, podemos estar haciendo. Un buen ejemplo. Todos podemos hacer algo, hermanos. Todos podemos estar dispuestos y libres para hacer lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por este recordatorio de que tenemos mucho que hacer por la causa de Cristo. Gracias, Señor. No queremos ser una expectativa solamente a tu corazón, a tus ideales. Queremos ser una realidad. Señor, quita de nosotros cualquier defecto de carácter, de nuestra forma de ser. Queremos ser para ti un pueblo de fama. Queremos para ti ser un pueblo realmente. Queremos ser un pueblo que te elogie de alabanza. Queremos, Padre Celestial, que ser una faja, Señor, que dé gloria a tu nombre y a tu persona, no cintos podridos. Queremos ser una faja que se luzca, y no solamente cristianos que se luzcan, sino cristianos que lleven gloria a través de nuestras obras, de nuestra forma de ser, nuestro comportarnos, sobre todo con nuestro hablar de la palabra de Dios a otros. Padre, gracias por hablarnos en esta noche o recordarnos nuestros compromisos, Señor, que tenemos contigo. Principalmente te ruego que lo apliques y que tu Espíritu Santo me lo recuerde a mí constantemente, para que lo pueda aplicar a mi vida y también a la congregación en esta noche. Gracias, te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Excelente mensaje. Estaba bueno para la mañana, ¿verdad? Pero bueno.